La mañana empezó como de costumbre, con Estrella abriendo la tienda 20 minutos antes del comienzo oficial de la jornada laboral. A Severino no le gustaba llegar tarde, aunque fuera él mismo. Limpió el mostrador, comprobó la caja registradora y puso a la vista los bollos frescos que el proveedor había traído ya a las 6 de la mañana. El olor de la masa de levadura se mezclaba con el del detergente que acababa de usar para fregar el suelo. Severino llegó exactamente a las 9, cuando ella ya estaba atendiendo a su primera clienta, una señora mayor que cada mañana se llevaba un cartón de leche y 3 huevos. Pasó de largo sin saludar, colgó la chaqueta en un gancho del fondo y volvió con un cuaderno en las manos. Estrella podía sentir su mirada en la espalda mientras fichaba la mercancía. La leche ha subido 2 pesos, le dijo a la señora Teresa, intentando sonreír. Todo es cada vez más caro, suspiró la anciana, sacando algo de cambio de su gastado monedero. Cuando la clienta se marchó, Severino se acercó al mostrador y puso el cuaderno delante de Estrella. Mira, dijo sin mirarla. Ayer te equivocaste con la factura de García. No son 60 latas de conservas, son 65. Tardé media hora en corregirlo. Lo siento, hoy volveré a contarla, replicó Estrella en voz baja. No, no lo harás. Ya lo he contado todo yo. Ten más cuidado la próxima vez. Se dio la vuelta y se fue a revisar el almacén. Estrella estaba de pie junto a la caja registradora, mirando por la ventana la calle polvorienta por la que circulaba lentamente un camión con barriles. Hacía 8 años había pensado que trabajar con su marido sería un placer. Estarían todo el día juntos, hablando de negocios, haciendo planes. Pero Severino nunca hablaba de nada con ella. Solo le decía lo que tenía que hacer y esperaba que lo hiciera. A la hora de comer, la tienda estaba abarrotada. Entraban trabajadores del taller vecino, amas de casa con sus hijos, escolares que compraban patatas fritas y refrescos. Estrella fichaba rápidamente los artículos, embolsaba las compras, sonreía, les daba las gracias por sus compras. Severino se quedó en la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando todo el proceso. Cuando la cola se dispersó un poco, se acercó a la caja registradora. «Eres demasiado lento», dijo en voz baja, pero para que el siguiente cliente, un hombre con mono de trabajo, pudiera oírlo. «La gente está esperando y tú estás husmeando». Estrella sintió que se le subía el color a la cara. Asintió sin levantar la vista y cogió una botella de cerveza y un paquete de cigarrillos del cliente. El hombre pasó torpemente de un pie a otro, claramente avergonzado, y se apresuró a pagar. Cuando salió, Severino ya estaba de pie junto al expositor de conservas, fingiendo comprobar las fechas de caducidad. Después de comer, la afluencia de clientes disminuyó. Estrella se secó el sudor de la frente y miró el reloj. Faltaban 3 horas para el cierre. Severino se había ido al proveedor y ella estaba sola. Era un alivio. Podía respirar con más libertad cuando él no estaba. Podía encender la radio si quería, o simplemente quedarse en la ventana mirando a la calle. A las 6 de la tarde cerró la tienda, hizo el recuento de la caja, anotó la recaudación en un cuaderno y cerró la puerta con doble llave, como le había ordenado Severino. Él aún no había vuelto, así que decidió pasar por la gasolinera de Benamina, que estaba abierta hasta las 8, así que tuvieron tiempo de tomarse un café en la máquina. Benamina estaba en la caja registradora, hojeando una revista. Cuando vio a Estrella, sonrió. «¿Así que sobrevivió otro día con eso?» Estrella se sentó en una silla de plástico contra la pared y suspiró. «Hoy ha dicho delante de un cliente que soy lenta». «Claro que lo dijo. No es que no pueda pasar un día sin humillarte». «Benja, no empieces, por favor». «No empiezo, solo digo la verdad». Benamina dejó la revista a un lado y miró a su amiga con atención. «Estrella, ¿cuántas veces puedes hacer esto? Ni siquiera te habla con normalidad. Solo te da órdenes como si no fueras su mujer, sino su empleada». «Soy una empleada». Estrella sonrió sin alegría. «Ni siquiera me paga el sueldo. Dice que es nuestro negocio. Un negocio en el que solo él toma todas las decisiones», bufó Benamina. «Mira, lo digo en serio. ¿Por qué no lo dejas?» Estrella se quedó callada, mirándose las manos. Tenía los dedos enrojecidos, la piel áspera por la manipulación constante de cajas y detergentes. A veces ella también se hacía esa pregunta, pero la respuesta era siempre la misma. «¿A dónde voy, Benja? No tengo dinero. Nada de nada. No me da ni un peso.
Todo lo que gano va a las arcas de la tienda. Él es el dueño de la tienda. Es dueño de la casa. Ni siquiera sé dónde están las escrituras de la casa. Entonces coge el dinero de la caja y se va. ¿Me voy a convertir en un ladrón? No, Benam, no puedo hacer eso. Benamina suspiró y cogió sus cigarrillos. Tienes mucha razón, Estrella. Y él se está aprovechando de eso. Sabe que no vas a ninguna parte porque tienes miedo de quedarte sin casa. Pero eso no es vivir. Solo existes a su alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que hablasteis de otra cosa que no fuera el trabajo? Estrella se quedó pensativa. No se acordaba. ¿Hace un mes? ¿O dos? Severino llegaba a casa, cenaba, veía la tele y se acostaba. A veces le decía lo que tenía que comprar para la tienda, o la criticaba por algo. Pero una conversación de verdad, cuando dos personas comparten pensamientos, planes, sentimientos, hacía mucho tiempo que no ocurría. No me acuerdo, admitió. Ya ves, Benamina dio una calada y expulsó el humo. Y tú lo aguantas. ¿Y por qué? Porque no conozco otra manera. Permanecieron un rato más en silencio. Estrella miró el reloj y se levantó. Tengo que irme. No tardará en volver. Tengo que preparar la cena. Claro, corre con tu amo, dijo Benamina, pero había lástima en su voz, no enfado. Estrella cogió el autobús para volver a casa. Su casa era pequeña, de una sola planta, con pintura desconchada en las paredes y una valla destartalada. Severino decía que la arreglaría cuando tuviera dinero, pero el dinero siempre se iba en ampliar la tienda, en nuevos escaparates, en publicidad. La casa seguía igual que cuando se mudaron hacía 8 años. Rápidamente picó verduras, puso una sartén en la cocina, sacó pollo de la nevera. A Severino le gustaba tener la cena lista cuando venía. Estaba friendo la carne cuando oyó el ruido de su coche al otro lado de la ventana. El corazón se le apretó con un malestar familiar. Nunca sabía de qué humor volvería. Severino entró sin saludar, se dirigió al baño y se lavó las manos. Luego se sentó a la mesa y cogió un periódico. Estrella le puso delante un plato de pollo, arroz y ensalada. Empezó a comer en silencio. Ella se sentó frente a él, pero no tenía ganas de comer. Se limitó a mirar por la ventana a la calle que se oscurecía. Mañana por la mañana tendremos que ordenar las cajas que trae García, dijo Severino, sin apartar los ojos del periódico. Hay muchos tarros de cristal, así que no los rompas como la última vez. De acuerdo, contestó Estrella. No dijo nada más. Terminó de comer, se levantó, dejó el plato en el fregadero y se fue al salón. Encendió la televisión. Estrella fregó los platos, limpió la mesa y recogió la cocina. Luego subió al dormitorio para ordenar la colada que había lavado aquella mañana. Estaba doblando las camisas de Severino cuando él entró en la habitación. Miró el armario y luego a ella. ¿Qué es esto?, preguntó fríamente. Estrella se dio la vuelta, sin comprender. Las camisas. Las has doblado mal. Miró la pila de camisas del armario. Estaban igual que siempre, con el cuello hasta el borde y las mangas remangadas. Pero Severino ya las había sacado, tirándolas sobre la cama. ¿Cuántas veces te he dicho que el cuello debe quedar hacia adentro, no hacia afuera? ¿Me estás tomando el pelo? Lo siento, no estaba pensando. No pensaba. Nunca piensas. Llego a casa después de un día duro, y ni siquiera puedes hacer bien una cosita como esta. Estrella se quedó con la cabeza gacha y sintió que todo en su interior se cerraba en un nudo apretado. No era la primera vez, ni sería la última. Severino era capaz de pelearse por cualquier cosa, por una sopa salada, por un canal equivocado en la televisión, o porque ella se había olvidado de comprar su galleta favorita. Lo siento, repitió ella en voz baja. Lo arreglaré. Resopló, se dio la vuelta y salió de la habitación. Estrella se quedó de pie entre las camisas desparramadas. Luego bajó lentamente a la cama, cogió una de las camisas y empezó a doblarla de nuevo. El cuello por dentro, las mangas remangadas. Muy bien. Justo como él la quería. La televisión sonaba a todo volumen en el piso de abajo. Severino estaba viendo algún programa y ni siquiera pensaba en ella. Estrella dobló la última de sus camisas, guardó la pila con cuidado en el armario y cerró la puerta. Luego se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando al techo durante un buen rato, escuchando las voces de la tele y pensando en que mañana sería igual, y pasado mañana, y siempre. Estrella se despertó temprano,
antes del amanecer, y se quedó quieta unos segundos, recordando qué día era. 32 años. Cumplía 32 años. Giró la cabeza. Severino ya estaba levantado. El sonido del agua salía del cuarto de baño. Nunca la felicitaba por la mañana. Rara vez lo hacía. El año pasado se limitó a asentir con la cabeza durante la cena y le dijo que se acordara de pedir nuevas etiquetas de precios para la tienda. Se levantó, se puso la bata y bajó a la cocina. Esta noche venían invitados. Ella misma le había preguntado a Severino si podía celebrar una pequeña fiesta. Él había accedido a regañadientes, diciendo que no quería armar jaleo, pero que si ella insistía, que así fuera. Estrella invitó a Benamina, Casiano y Lidia, una pareja que regentaba una zapatería a 2 manzanas de allí, y Severino invitó a su hermana pequeña Blanca. Todo el día transcurrió ajetreado. Por la mañana trabajaron en la tienda. Severino no la cerraba ni siquiera el día de su cumpleaños. Decía que el sábado era el día más rentable de la semana. Estrella estaba en la caja registradora, como de costumbre, sonriendo a los clientes y marcando los artículos. Benamina pasó a la hora de comer, compró una botella de vino y le susurró a su amiga: «Feliz cumpleaños, querida. Aguanta». Severino ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Cerraron la tienda a las 6 de la tarde y Estrella se apresuró a prepararlo todo. Cubrió la mesa con el mantel blanco que guardaba para las ocasiones especiales. Sacó de la alacena la vajilla buena, regalo de boda de su tía, y colocó los platos de aperitivos que había estado preparando desde por la mañana. Ensalada de gambas, tablas de quesos, los pastelitos de carne que tanto le gustaban a Benamina. En el centro de la mesa puso una tarta que había comprado en una pastelería de la calle principal. Sencilla pero hermosa, con crema blanca y 32 velas. Severino entró, se puso una camisa limpia y se acomodó en una silla junto al televisor. Puso algún partido de fútbol y se quedó mirando la pantalla como si fuera una tarde cualquiera. Benamina fue la primera en llegar, con un vestido rojo brillante y un gran ramo de gerberas. «¡Felices fiestas, guapa!», abrazó a Estrella y le entregó las flores. «Toma, esto es para ti. Y esta también». Sacó de su bolso una cajita atada con una cinta dorada. Estrella la abrió y dentro había unos pendientes de plata en forma de gotas. «Vena, ¿qué haces? Es demasiado caro». «Nada es demasiado caro. Eres mi mejor amiga y te mereces algo de belleza en tu vida», dijo Benamina en voz alta, y Estrella vio que Severino se arrugaba en su silla. Entonces entraron Casiano y Lidia, trayendo una botella de tequila y una caja de bombones. Lidia, una mujer rellenita de rostro amable, besó a Estrella en ambas mejillas y le dijo que parecía demasiado delgada, que debería comer más. Casiano, un hombre bajito con un cuidado bigote, estrechó la mano de Severino y se sentó a su lado. Empezaron a hablar de los precios de los productos y de los problemas con los proveedores. Blanca, la hermana de Severino, fue la última en llegar cuando todos estaban sentados a la mesa. Era 8 años menor que su hermano, trabajaba en un salón de belleza como manicura y siempre iba impecable, maquillada, con falda ajustada y zapatos de tacón. Besó a Estrella en la mejilla, dejando un rastro de carmín en ella, y le tendió un pequeño paquete. «Feliz cumpleaños, cuñada. Es crema de manos, una buena crema de manos francesa. La necesitarás. Tienes las manos muy secas». Estrella le dio las gracias, tratando de ignorar la pulla. Blanca nunca había ocultado que pensaba que su hermano era demasiado buen partido para una simple campesina. Se sentaron a la mesa. Estrella sirvió el vino y dispuso los entremeses. Severino se sentó a la cabecera de la mesa, silencioso, comiendo despacio y sin apenas participar en la conversación. Benamina contó una anécdota divertida sobre cómo uno de los clientes de la gasolinera intentó poner aceite de girasol en el depósito de su coche en lugar de gasolina. Todos se rieron. Incluso Severino sonrió un poco. Casiano y Lidia hablaban de su reciente viaje al mar, mostrando fotos en sus teléfonos. Blanca se quejaba de su jefe en la peluquería. Estrella se sentó a mirar a aquella gente y sintió calor y tristeza al mismo tiempo. Calor porque habían venido, porque estaban aquí, porque la felicitaban. Triste porque Severino estaba sentado a su lado como un extraño, como si fuera un invitado en su propia casa y no su marido. Estaban a punto de cortar la tarta cuando se oyó el ruido de un coche al otro lado de la ventana. Estrella levantó la vista sorprendida. No esperaba a nadie más. Entonces llamaron a la puerta y fue a abrir.
Sus padres estaban en el umbral. Estrella se quedó helada, incapaz de creer lo que veía. Augusto, alto, moreno, con arrugas alrededor de los ojos de tanto mirar al sol, con camisa de cuadros y vaqueros desgastados. Ramona, pequeña, de cara redonda, con mechones grises en el pelo oscuro, llevaba un sencillo vestido de flores. Rara vez venían a la ciudad. Estaba a casi 4 horas de la granja, y no había nadie a quien dejar la granja. ¿Mamá? ¿Papá? Estrella corrió hacia ellos y abrazó primero a su madre y luego a su padre. ¿Qué hacéis aquí? ¿No habéis dicho que veníais? Queríamos darte una sorpresa, sonrió Ramona, besándole la frente. ¿Cómo se nos ha podido pasar tu cumpleaños, cariño? Augusto abrazó a su hija en silencio. Luego se apartó y la miró detenidamente. Estrella conocía esa mirada. Su padre siempre podía leer en su rostro lo que estaba pasando en su vida. Sonrió apresuradamente, intentando parecer contenta. Pasa, pasa. Acabamos de tener invitados. Sus padres entraron en la casa y todos se levantaron de la mesa para saludar. Benamina conocía a los padres de Estrella y los abrazó cariñosamente. Casiano y Lidia se presentaron. Blanca asintió con una sonrisa tensa. Severino se levantó, estrechó la mano de Augusto y saludó secamente con la cabeza a Ramona. Buenas noches, dijo. No esperábamos verte. No sabíamos que podíamos escaparnos, contestó Augusto, y Estrella captó una nota extraña en su voz. Pero mi hija cumple años una vez al año. Decidimos que la granja podía esperar. Ramona puso una gran cesta de mimbre sobre la mesa, cubierta con una toalla. Te he traído aguacates de nuestro huerto, dijo. Los mejores, recién recogidos ayer. Y aquí tienes requesón, lo hace nuestra vecina. ¿Te acuerdas, Estrella? Y miel fresca. Estrella empezó a ordenar la cesta, sacando tarros de miel, un círculo de queso envuelto en gasa, aguacates perfectamente maduros. Todo olía a casa, a infancia, a la granja donde se había criado. De repente le entraron ganas de llorar, pero se contuvo. Volvieron a sentarse a la mesa. Estrella había traído 2 sillas más. Ramona tomó los aperitivos con gusto, preguntando a Benamina por su trabajo, a Casiano por la tienda. Augusto permanecía callado como de costumbre. Era un hombre de pocas palabras, pero Estrella notaba que su mirada iba y venía hacia Severino y luego hacia ella. Finalmente, Ramona se limpió las manos con una servilleta, miró a su marido y sonrió a su hija. Estrella, cariño, tenemos un regalo para ti. Uno muy especial. Sacó un sobre blanco del bolso y se lo tendió a su hija. Estrella cogió el sobre, lo abrió y dentro había 2 papeles de colores brillantes, con el logotipo de la compañía de cruceros e imágenes de un transatlántico blanco sobre el mar turquesa. Leyó el texto sin poder creer lo que veía en sus ojos. ¿Son billetes de crucero? 7 días en el Caribe, asintió Ramona con los ojos brillantes de alegría. Sale dentro de 10 días. 2 billetes, para ti y para Severino. Llevamos 3 años ahorrando para esto, hija mía. Queríamos que tuvieras vacaciones, que vieras mundo. Nunca has estado en otro sitio que aquí. Estrella miró los billetes y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No le salía una palabra. Un crucero. Un crucero de verdad en un enorme barco blanco. Mar cálido, arena blanca, islas exóticas. Solo lo había visto en la televisión, en los anuncios, en las revistas que a veces dejaban los clientes en la tienda. Parecía irreal, inaccesible para gente como ella. Mamá, papá, es demasiado caro. No debisteis. Queríamos, dijo Augusto con firmeza. Eres nuestra única hija, y te mereces un poco de felicidad. Estrella se levantó de la mesa, dio una vuelta y abrazó primero a su madre y luego a su padre. Lloró, sin pudor, y Ramona le acarició la espalda y le susurró. No llores, Estrella, no llores, que es un día alegre. Benamina también se secó los ojos con un pañuelo. Lidia sollozaba. Casiano asintió con aprobación. Incluso Blanca parecía ligeramente conmovida. Severino permaneció inmóvil, mirando el sobre en manos de Estrella. Luego se levantó, se acercó a ella y le tendió la mano. Déjame ver. Estrella le entregó los billetes. Severino los estudió detenidamente, leyó todas las condiciones del reverso y asintió. Un buen regalo, dijo con voz firme, y se volvió hacia Augusto y Ramona. Muchas gracias.
Sois muy generosos. Volvió a doblar los billetes en el sobre y lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta, que colgaba del respaldo de la silla. Estrella quiso coger el sobre para volver a mirar los billetes, para releer todos los detalles, pero guardó silencio. Severino siempre guardaba los documentos importantes. Sería más seguro así. ¿Cortamos por fin la tarta?, sugirió Benamina, claramente tratando de aligerar el ambiente. Estrella encendió las velas. 32 lucecitas parpadearon en la tarta. Todos cantaron «Feliz cumpleaños», y Estrella cerró los ojos, pidiendo un deseo. Pensó en el crucero, en el mar cálido, en cómo Severino y ella pasearían por la cubierta del barco, cogidos de la mano como cuando se conocieron. Tal vez este viaje lo cambiaría todo. Tal vez, lejos de la tienda, de la rutina, de esta ciudad, volverían a estar unidos. Tal vez él volvería a mirarla como la había mirado 10 años atrás, cuando la invitó a salir por primera vez. Sopló las velas de un soplido y todos aplaudieron. Comieron tarta, bebieron café y se sentaron a la mesa durante largo rato hablando de todo tipo de cosas. Augusto habló de lo buena que había sido la cosecha de aguacates de este año, de los nuevos plantones que había plantado en primavera. Ramona compartía recetas y aconsejaba a Lidia sobre la mejor manera de adobar la carne. Benamina contaba anécdotas sobre sus clientes. Severino apenas hablaba. Estaba recostado en su silla, asintiendo de vez en cuando le dirigían la palabra, pero en general se mostraba distante. Estrella vio que su padre le lanzaba miradas rápidas unas cuantas veces, y cada vez su rostro se volvía un poco más severo. Hacia las 11 de la noche, Augusto se levantó de la mesa. «Deberíamos volver», dijo. «Nos espera un largo viaje». «Papá, ¿por qué no te quedas esta noche?», preguntó Estrella. «Es tarde, estás cansada». «No, hija mía, tenemos que regar el huerto mañana temprano y no hay nadie para ordeñar la vaca. Ya llegaremos, no te preocupes». Ramona se despidió de su hija abrazándola y no la soltó durante un buen rato. «Que descanses bien en el crucero, ¿me oyes?», le susurró. «Toma el sol, báñate en el mar y cuídate mucho». Dijo las últimas palabras de un modo especial, mirando a Estrella directamente a los ojos, y ella asintió, aunque no sabía muy bien a qué se refería su madre. Augusto estrechó la mano de Severino. El apretón de manos fue corto, formal. Su padre miró a su yerno a los ojos y le dijo, «Cuida de mi hija». «Por supuesto», contestó Severino, y Estrella no entendía por qué la voz de su padre sonaba casi como una advertencia. Los padres subieron a su vieja camioneta y se marcharon. Estrella se quedó en la puerta, saludándoles con la mano hasta que las luces rojas del coche desaparecieron en la oscuridad. Cuando regresó a la casa, los invitados estaban a punto de marcharse. Benamina se despidió de ella con un abrazo y le susurró al oído, «Vete a ese crucero y piensa bien en tu vida allí. ¿Quieres?». Estrella asintió sin saber qué decir. Cuando todos se hubieron ido, empezó a recoger la mesa. Severino ya estaba sentado en su sillón junto al televisor, cambiando de canal. Estrella fregó los platos, puso las sobras en recipientes, limpió la mesa. Su cabeza estaba llena de pensamientos sobre el próximo viaje. Imaginó un enorme barco blanco, camarotes espaciosos, un buffet de marisco, una piscina encubierta. Quizá harían una excursión a una de las islas, pasearían por la playa, recogerían conchas. Quizá Severino se relajaría por fin, le sonreiría, le pasaría el brazo por los hombros y volverían a ser una pareja. No solo dos personas viviendo bajo el mismo techo. Terminó de limpiar y se acercó a Severino. «¿Estás contento?», le preguntó en voz baja. «¿Por lo del crucero?». Él no apartó los ojos de la pantalla. «Ajá. Pensé que podríamos hacer excursiones, ver las islas. He leído que allí es muy bonito. Playas de arena blanca. Y el mar es tan claro que se puede ver el fondo». «Ya veremos», dijo. «Vete a la cama. Yo volveré a ver las noticias». Estrella se quedó un rato quieta y luego subió. Se acostó, pero no pudo dormir en mucho tiempo. En su mente daban vueltas las imágenes de los folletos publicitarios que había visto en la agencia de viajes cuando pasó por allí. El mar, el sol, el barco. 10 días lejos de casa, de la tienda, de su vida habitual. 10 días que tal vez lo cambiarían todo. Estrella se paró en medio del dormitorio y miró las 2 maletas apiladas ordenadamente contra la pared.
una grande, otra más pequeña. En la grande estaban las cosas de Severino, las camisas que había planchado el día anterior, los pantalones cortos, los bañadores, las sandalias. En la pequeña estaba su propia ropa. Lo había revisado todo varias veces en los últimos días, añadiendo cosas, quitándolas, reorganizándolas. 3 vestidos de verano, uno blanco claro y 2 de colores. Un bañador que había comprado hacía 5 años, pero que no se había puesto ni una sola vez, porque no había ocasión. Sandalias de suela plana, un sombrero para el sol, la crema solar que le recomendó Benamina, y un vestido nuevo. Lo sacó del armario y lo extendió una vez más sobre la cama. Azul, de corte sencillo, pero precioso. Estrella lo había visto en el escaparate de una pequeña tienda de una calle vecina hacía una semana, cuando volvía del trabajo. Se detuvo y se quedó mirándolo largo rato. Luego entró y preguntó el precio. El dependiente le dijo la cantidad y Estrella se quedó sin aliento. Era caro, muy caro para ella, pero no podía quitarse el vestido de la cabeza. Volvió al día siguiente y se lo probó. Le quedaba perfecto, realzaba su cintura, la hacía parecer más joven. La dependienta le dijo que el color le sentaba bien. Estrella ahorró durante 3 meses. 20 o 30 pesos que podía apartar del dinero de la compra. Severino le daba una cantidad cada semana para la comida y los gastos de la casa. Y ella intentaba ahorrar comprando verduras más baratas en el mercado, usando pollo en lugar de ternera, haciendo sopas que le durasen unos días. Escondía el dinero en una caja de galletas en el estante superior del armario de la cocina, donde Severino nunca miraba. Lo ahorró. Compró el vestido anteayer, lo llevó a casa y lo escondió en una bolsa detrás de las chaquetas de invierno para que él no lo viera. Iba a ponérselo en el barco, en la cena de gala de la que hablaban en el folleto. Imaginó que Severino la miraría, se sorprendería, tal vez diría que estaba preciosa. Ahora el vestido estaba sobre la cama y faltaban 2 días para el vuelo. 2 días. Estrella dobló el vestido con cuidado y lo colocó encima de las demás cosas de la maleta. Abrochó la cremallera. Colocó las 2 maletas junto a la puerta para no olvidarse de llevarlas pasado mañana. Su vuelo salía a las 10 de la mañana. Tenía que estar fuera de casa a más tardar a las 7 para llegar a tiempo al aeropuerto. Bajó las escaleras y preparó la cena, pescado frito y arroz. Severino aún no había vuelto. Desde hacía una semana se iba más temprano y llegaba más tarde. Dijo que tenía negocios con proveedores, reuniones, negociaciones. Estrella no le pidió detalles. No le gustaba que se metiera en sus asuntos. Puso la mesa y se sentó a esperar. Pasó 1 hora, luego otra. El pescado se enfrió. Estrella lo calentó en el microondas y volvió a ponerlo en la mesa. Por fin, hacia las 9 de la noche, oyó el ruido de su coche. Severino entró en casa. Se quitó los zapatos en el pasillo y entró en la cocina. Tenía el rostro rígido y los labios apretados. Estrella sintió enseguida que algo iba mal. En 8 años había aprendido a leer su estado de ánimo a partir de las señales más pequeñas. La forma en que abría la puerta, cómo colgaba la chaqueta, cómo la miraba o no la miraba. «La cena está lista», dijo, intentando mantener la calma. «Siéntate, yo te serviré». Severino se sentó a la mesa, pero no tocó la comida. Se sentó mirando por la ventana, tamborileando con los dedos sobre la superficie de la mesa. Estrella le puso un plato delante y le sirvió agua en un vaso. Se sentó frente a él. «¿No comes?», le preguntó. «No me apetece». Dudó un momento y decidió. «Pasado mañana tenemos que madrugar. Quizá deberíamos acostarnos pronto esta noche. Ya he hecho las maletas. Están arriba. Mira a ver si necesitas llevar algo más». «Tú no vas a ninguna parte», dijo Severino con rotundidad, mirando por la ventana. Estrella no se dio cuenta inmediatamente de lo que había oído. «¿Qué?». Él se volvió hacia ella. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente. «He dicho que no vas a ninguna parte, que te quedas en casa». Estrella sintió que todo en su interior se convertía en un grumo helado. «Severino, ¿es una broma?». «No lo entiendo». «No es una broma. No te mereces estas vacaciones. No trabajas bien en la tienda. Siempre estás cometiendo errores, confundiendo precios, siendo lento con los clientes. No puedo permitirme despedir a un empleado que no sabe hacer su trabajo». Lo dijo con calma, como si estuviera discutiendo la compra de mercancías o la reparación de una estantería de la tienda.
Estrella se quedó sentada, incapaz de moverse. Pero esto no son vacaciones, es un regalo. Mis padres me regalaron estas entradas por mi cumpleaños. A mí, Severino. Han estado ahorrando durante 3 años. Las entradas también están a mi nombre. Así que es un regalo conjunto. Y he decidido que no irás. No puedes decidir eso. A Estrella le tembló la voz. Es mi cumpleaños, mi regalo, mi viaje. Severino sonrió, y había tanto desprecio en esa sonrisa que Estrella retrocedió. ¿Tu viaje? No tienes nada tuyo, Estrella. Nada de nada. La casa es mía. La tienda es mía. El dinero con el que vives es mío. Incluso la ropa que llevas puesta fue comprada con mi dinero. Y este crucero... Se quedó callado un momento. Luego continuó, mirándola directamente a los ojos. Estoy aprovechando al máximo este crucero. ¿Qué quieres decir? Tengo una mujer, dijo sencillamente. Una mujer que sabe apreciar a un hombre, que no lloriquea, que no se queja, que no me mira con esos ojos lastimeros, que sabe cómo hacer feliz a un hombre. Y la voy a llevar a este crucero. Se merece unas vacaciones mucho más que tú. Estrella se quedó inmóvil. Las palabras le llegaban como de lejos, entre algodones. Tiene una mujer. Tiene una mujer. Habla de ello con tanta tranquilidad, con tanta despreocupación, como si anunciara que ha cambiado de proveedor de leche. Tú tienes... No pudo terminar la frase. Sí, tengo una amante. Se levantó de la mesa y sacó el teléfono del bolsillo. Se llama Florinda. Tiene 24 años. Trabaja de peluquera. Guapa, divertida, alegre. Todo lo que tú no eres. Empezó a marcar el número, mirando la pantalla. Estrella se levantó de un salto de la silla. No, no, Severino, no puedes. Es un regalo de mis padres. Llevan 3 años ahorrando. No tienes derecho. Tengo derecho a hacer lo que quiera, la cortó. Ahora siéntate. Tengo que hacer una llamada. Pulsó el botón de llamada y se acercó el teléfono a la oreja. Estrella se quedó de pie, incapaz de moverse, y escuchó los breves pitidos. ¿Florinda? Hola, cariño. La voz de Severino se volvió de pronto suave, casi dulce, de una forma que Estrella no había oído en años. Sí, soy yo. Escucha, tengo noticias para ti. ¿Recuerdas que te dije que quería llevarte a un sitio? Pues pasado mañana nos vamos de crucero. Una semana en el Caribe, crucero de lujo, todo incluido. Haz las maletas, cariño. Trae tus trajes de baño, tus vestidos, todo lo hermoso. Quiero que brilles. Estaba escuchando algo por teléfono, sonriendo. Estrella vio esa sonrisa y no reconoció a su marido. Aquel hombre era completamente diferente. Contento, relajado, feliz. Claro que hablo en serio. Los billetes ya están ahí, todo pagado. Solo tienes que hacer la maleta y prepararte. Te recogeré pasado mañana a las 7 de la mañana. Sí, sí, en el aeropuerto. Por supuesto, te estaré esperando. Besos, cariño. Colgó y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Miró a Estrella y la sonrisa desapareció de su rostro como si nunca hubiera estado allí. Ya está, dijo. Ahora ya lo sabes. Estrella se levantó y algo se rompió en su interior. No con un sonido, no con dolor, solo rompiéndose, como una rama seca que se quiebra bajo su pie. De pronto vio con claridad toda su vida. 8 años con aquel hombre. 8 años de obediencia, de paciencia, de esperanza en que algún día las cosas mejorarían. Y todo ese tiempo, él solo la había estado utilizando, como un inventario en su tienda, como algo que debería funcionar y no causar problemas. «Devuélveme los billetes», dijo en voz baja. «¿Qué cosa?» «Devuélveme los billetes», dijo más alto. «Son mías. Me las dieron mis padres. No tienes derecho a quitármelas». Severino se rió, corto, enfadado. «Ya te lo he dicho, no tienes nada tuyo, y las entradas tampoco son tuyas. Están donde deben estar, en un lugar seguro». «¿Dónde están?» «No es asunto tuyo». Estrella se precipitó hacia él. Intentó alcanzar su chaqueta colgada en el respaldo de la silla. Tal vez estuvieran allí, en el bolsillo, como la noche en que llegaron sus padres. Quizá pudiera coger el sobre a tiempo, huir, esconderse. Severino la cogió del brazo y la tiró bruscamente a un lado. Estrella tropezó, pero se mantuvo en pie. Volvió hacia él. «Dame los billetes. Dame los billetes. No puedes hacer esto.
No puedes quitármelas, gritó y las lágrimas le rodaron por la cara. Y no pudo contenerse más. No pudo callarse. No pudo soportarlo. Le metió la mano en los bolsillos, intentó apartarle, arrebatarle la chaqueta. Severino se giró y la golpeó en la cara con la palma abierta. El golpe fue duro, cortante. Estrella sintió que la cabeza se le iba hacia un lado, que la sangre le salaba la boca, que las piernas le fallaban. Se desplomó en el sofá, sujetándose la mejilla. El dolor era agudo, ardiente. Nunca había sentido un dolor así. No un dolor físico, sino el que le venía de dentro, del corazón. Severino estaba de pie junto a ella y no había nada en su rostro. Ni ira, ni arrepentimiento, ni malicia. Solo vacío. No te atrevas a ponerte histérica nunca más, dijo con calma. Estoy harto de tus caprichos. Pasado mañana me voy de crucero. Tú te quedarás en casa y seguirás trabajando en la tienda. Horacio vendrá a ver cómo estás. Si te parece bien, tal vez te traiga un recuerdo. ¿Entendiste? Estrella no contestó. Se sentó con la palma de la mano apoyada en la mejilla encendida y la mirada fija en el suelo. Le dije, ¿lo entiendes? Sí, susurró. Bien, me voy a la cama. Y limpia la cocina, que hay suciedad por todas partes. Se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. Estrella oyó sus pasos en la escalera, luego el crujido de la puerta del dormitorio y después el silencio. Siguió sentada, inmóvil. La boca le sabía a sangre, la mejilla le ardía y el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así. Quizá una hora, tal vez dos. La casa estaba en silencio. Por la ventana entraban los sonidos lejanos de la ciudad de noche. Un perro ladrando, un coche tocando el claxon en la calle de al lado, la voz de alguien. Sonidos nocturnos corrientes. El mundo a través de la ventana vivía su vida, y ella se quedó sentada en la oscuridad, sin saber qué hacer a continuación. Entonces se levantó, lentamente, con cuidado, como si temiera despertar el dolor que palpitaba en su mejilla. Caminó hasta la cocina y encendió la luz. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Tenía una gran huella roja de palma en el lado izquierdo de la cara, la comisura del labio destrozada y una fina costra de sangre. Se lavó la cara con agua fría y se secó con una toalla. Se quedó mirando el lavabo. Luego apagó la luz y subió. En el dormitorio, Severino ya dormía. Estaba tumbado en un lado de la cama, con la espalda apoyada en la pared, respirando regular y profundamente. Estrella se paró en la puerta y le miró la espalda. Al hombre con el que había vivido 8 años, que acababa de golpearla, que le había robado su regalo, que mañana se iría de vacaciones con otra mujer y ella se quedaría aquí, trabajando en su tienda como un perro fiel. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Caminó hasta el dormitorio de invitados, que apenas utilizaban. Sacó una vieja bolsa de deporte del armario. Empezó a guardar cosas, vaqueros, 2 camisetas, un jersey, ropa interior. Los documentos, pasaporte, certificado de matrimonio, historial médico, los guardaba todos en el cajón de la cómoda, en un sobre. Severino nunca miró en él. Hacía la maleta deprisa, mecánicamente, sin pensar. Si se ponía a pensar, cambiaba de idea. Si se ponía a pensar, tendría miedo, y el miedo era un lujo inaceptable ahora. Sacó algo de dinero de la caja de galletas. No había mucho, unos 200 pesos, el resto de lo que había estado ahorrando para el vestido. Era suficiente para el billete de autobús. Estrella bajó las escaleras, se puso la chaqueta, recogió el bolso, se dio la vuelta una vez más, miró la casa, la oscura cocina, las escaleras que conducían al piso de arriba, la puerta cerrada del dormitorio tras la que dormía su marido. Ex marido, porque sabía que no volvería aquí. Salió de la casa y cerró la puerta en silencio. Hacía frío fuera, el viento agitaba las ramas de los árboles. Estrella caminó hasta la esquina donde paraba el autobús nocturno. Se sentó en un banco y esperó. El autobús llegó 20 minutos después. Casi vacío. Solo el conductor, un anciano de rostro cansado, y 2 pasajeros en los asientos traseros. Estrella compró un billete a San Miguel de los Valles, un pueblo cercano a la granja de sus padres. Desde allí iría andando. Solo eran 3 kilómetros por un camino rural. Se sentó junto a la ventanilla y apoyó la frente en el frío cristal.
El autobús se puso en marcha y la ciudad empezó a alejarse por la ventana. Estrella miró las luces, las calles vacías, los escasos coches, y pensó que en 4 horas estaría en casa. Un hogar de verdad, donde la querrían, donde no la atropellarían, donde no le dirían que no valía nada. Cerró los ojos y sintió que las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Pero ahora eran lágrimas diferentes, no de dolor ni de humillación. Eran lágrimas de alivio. Estaba de camino a casa. Cuando el autobús entró en San Miguel de los Valles, el cielo del este empezaba a clarear. Una tenue raya gris separaba la tierra de la noche. Las estrellas se apagaban una a una. Estrella salió a la plaza vacía junto al mercado. No había nadie a esas horas. Solo un perro callejero olisqueando los cubos de basura junto a los bancos cerrados. Se ajustó el bolso al hombro y siguió el camino rural que llevaba a la granja de sus padres. 3 kilómetros. Había recorrido este camino cientos de veces en su infancia y juventud. A la escuela, con sus amigos, a la tienda. Conocía cada curva, cada árbol del camino. Ahora todo parecía fantasmal a la luz del amanecer. Los campos de aguacates a ambos lados de la carretera, las siluetas de las montañas lejanas, las escasas granjas con ventanas oscuras. Todavía le dolía la mejilla. Estrella se la tocó varias veces con los dedos. Estaba hinchada, la piel caliente. Intentó no pensar en su aspecto, pero se lo imaginó. Un moratón, un labio roto. Su madre lo vería enseguida. Su padre también. Cuando llegó a la granja, ya había amanecido. El sol había salido de detrás de las montañas y lo cubría todo con una luz dorada. La casa de sus padres estaba en medio del huerto de aguacates. Era pequeña, de una sola planta, con tejado de tejas rojas y un amplio porche. Había un granero, un gallinero, un corral para cabras y la vieja camioneta de mi padre aparcada bajo un cobertizo. Todo tan familiar, tan autóctono. Estrella empujó la verja, que crujió como siempre. Bajó por el camino hasta la casa. Se paró en el porche, recuperó la lucidez y abrió la puerta de un empujón. No estaba cerrada. Sus padres nunca cerraban la puerta con llave. Aquí, en lo más profundo del pueblo, todos se conocían. No había nadie a quien robar. La casa estaba en silencio y olía a pan recién hecho. Su madre debía de haberlo horneado la noche anterior. Estrella entró en la cocina y dejó el bolso en el suelo, junto a la mesa. Quiso sentarse, esperar a que sus padres se despertaran, pero las rodillas le fallaron. Así que se hundió en la silla, apoyó la cabeza en las manos y se quedó allí sentada, cerrando los ojos, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas desaparecía de su cuerpo. No supo cuánto tiempo permaneció así. Tal vez 10 minutos, tal vez media hora. Su madre siempre se levantaba temprano, antes del amanecer, para dar de comer a las gallinas y ordeñar a la cabra. ¿Estrella? La voz de Ramona era sorprendida, preocupada. Estrella levantó la vista. Su madre estaba de pie en la puerta de la cocina, con una vieja bata, la cabeza descubierta y el pelo gris cayéndole sobre los hombros. Miró a su hija y sus ojos se abrieron de par en par. «Jesús, niña, ¿qué te ha pasado en la cara?» Ramona corrió hacia su hija, se arrodilló junto a su silla, le cogió la cara entre las palmas de las manos, volviéndola hacia la luz. Estrella vio que su madre miraba el moratón, el labio partido, la cara pálida. «¿Quién se lo ha hecho?», le tembló la voz a Ramona. «¿Quién se ha atrevido a levantarte la mano?». Estrella quiso responder, pero no pudo. Se limitó a llorar, en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas, y su madre la rodeó con los brazos, la estrechó contra sí, le acarició el pelo, le susurró: «Calla, cielo, calla, estás en casa, todo está bien, estás en casa». Estaban sentados así cuando Augusto entró en la cocina. Acababa de despertarse, llevaba el pelo revuelto, vestía una camiseta vieja y unos pantalones caseros. Al verlos, su rostro se tornó instantáneamente desconfiado. «¿Qué le pasa?». Ramona se apartó de su hija, se levantó y su padre vio la cara de Estrella. Se quedó inmóvil en la puerta. La miró en silencio durante unos segundos. Luego se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a su hija. «¿Es él?», preguntó en voz baja. Estrella asintió. Augusto no dijo nada más.
Se quedó sentado mirando a su hija, y Estrella vio cómo le cambiaba la cara. La mandíbula apretada, los labios torcidos en una fina línea, algo duro y frío en los ojos. Ramona se sentó a su lado y le cogió la mano. «Cuéntanoslo todo», le dijo a su hija. Desde el principio, y Estrella se lo contó. Lo de la llegada de Severino anteanoche, que le había dicho que no se merecía vacaciones. Lo de la amante, Florinda, una peluquera de 24 años. Sobre la llamada que había hecho delante de ella. Sobre la forma en que había intentado recoger los billetes. Sobre el puñetazo. Habló en un tono monótono, intentando no recordar detalles, limitándose a exponer los hechos. Ramona lloraba en silencio, secándose las lágrimas con el borde de la bata. Augusto permanecía inmóvil, y solo sus manos, que estaban sobre la mesa, se cerraban lentamente en puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Cuando Estrella terminó su relato, se hizo el silencio en la cocina. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y los silenciosos sollozos de Ramona. ¿Cuál era el aeropuerto de salida? El de la ciudad. Tienen que estar allí a las 8 para facturar. Augusto asintió. Levantándose de la mesa, salió silenciosamente de la cocina. Estrella oyó un portazo. Miró a su madre. «¿Qué va a hacer?», Ramona negó con la cabeza. «No lo sé, hija mía. Pero tu padre no es el tipo de hombre que perdona estas cosas. Nunca perdona cuando se hace daño a la familia». Estrella se levantó y se acercó a la ventana. Su padre estaba en medio del patio. Sacó el teléfono y marcó un número. Luego se acercó el auricular a la oreja y Estrella le vio hablar, gesticulando con la mano libre. Terminó de hablar, marcó otro número. No habló mucho. Luego se metió el teléfono en el bolsillo y se fue al granero. Ramona puso una taza de café caliente delante de su hija y sacó un tarro de pomada del armario. «Deja que te cure la cara. Quizás se te baje la hinchazón». Aplicó con cuidado la pomada en el moratón, en el labio partido. Estrella arrugó la nariz de dolor, pero lo toleró. Luego bebió café, amargo, fuerte, el que su madre siempre preparaba por las mañanas. Cada sorbo la hacía sentir un poco mejor, como si el café la devolviera a la realidad, a la vida. Una hora más tarde, un viejo todoterreno entró en el patio, y Salvador Pacheco, un hombre alto y enjuto de unos 60 años con un espeso bigote gris, se apeó. Estrella le conocía desde la infancia. Era el mejor amigo de su padre, y su granja estaba a 3 kilómetros. Salvador había ayudado a su padre a construir el granero cuando Estrella tenía 10 años. Todos los años por Navidad se reunían las dos familias. Comían, bebían y jugaban a las cartas hasta el amanecer. Faustino Beltrán llegó en su camioneta. Un hombre fornido y robusto, de cara redonda y pequeños ojos negros. Cultivaba maíz en los campos del otro lado del río y tenía 5 hijos, todos los cuales iban a la misma escuela que Estrella. Los hombres entraron en la casa. Saludaron a Ramona y saludaron a Estrella con la cabeza. Ella los observó. Sus rostros se endurecieron. Augusto les indicó que entraran en el salón y los tres se encerraron. Estrella estaba sentada en la cocina con su madre y oía voces apagadas detrás de la puerta. Hablaba sobre todo su padre, una voz baja y uniforme, impasible, que se limitaba a exponer los hechos. A veces Salvador o Faustino respondían brevemente. Luego se hacía un largo silencio. La puerta del salón se abrió y los hombres salieron. Augusto se dirigió al viejo aparador de la esquina de la cocina. Sacó la llave del bolsillo y abrió el cajón inferior. Estrella sabía lo que había allí. Una pistola vieja, todavía de su abuelo, que su padre guardaba como recuerdo. Solo la había visto un par de veces en su vida, cuando su padre la limpiaba una vez al año. Augusto sacó la pistola, comprobó que estaba cargada, la deslizó tras la cinturilla de sus vaqueros. Salvador asintió, salió al patio, volvió con el revólver en su funda. «Es de mi abuelo», le dijo a Augusto. «Todavía funciona, lo comprobé el mes pasado». Faustino abrió silenciosamente la puerta de su camioneta, sacó una escopeta de caza de detrás del asiento. Lo puse sobre la mesa. «Por si acaso», explicó. Ramona se puso pálida y se agarró al borde de la mesa. «Augusto, ¿qué estás tramando?». Su padre la miró y había tal determinación en su mirada que Ramona se quedó callada. «Vamos al aeropuerto», dijo con calma. «Vamos a encontrarnos con el cabrón. Hablaremos con él». «¿Hablar con él?», preguntó Ramona. «¿Con una pistola?».
Las armas son solo un seguro, intervino Salvador, para que sepa que vamos en serio. ¿Intentáis asustarlo? Queremos devolverle los billetes a nuestra hija, dijo Augusto, y explicarle a este hombre que no se puede pegar a las mujeres y robarles sus regalos. Estrella se levantó de la mesa. Se dirigió a su padre. Papá, a lo mejor no deberíamos. ¿No podemos olvidarnos de estas entradas? Ya no me importan. Augusto le puso la mano en el hombro. Estrella, mírame. Ella levantó la vista. Su padre la miraba con tanto amor y a la vez con tanta furia que la dejó sin aliento. Nadie pegará a mi hija ni le robará sus regalos, dijo despacio con claridad. Nadie. ¿Lo has entendido? No dejaré que esto quede impune. Llevamos 3 años ahorrando para estas entradas. Tu madre se negó a todo, ahorró cada peso. Queríamos que fueras feliz. Y este hombre robó nuestro regalo, te golpeó y se va de vacaciones con su amante. ¿Crees que puedo olvidarlo? Pero papá, un arma. Es peligroso. No vamos a matarlo, sonrió Augusto. Aunque para ser sincero, se lo merece. Solo vamos a darle una lección. Algo que recordará el resto de su vida. Salvador se acercó a Estrella, la miró a la cara y sus ojos se endurecieron. Niña, te conozco desde que naciste. Te tuve en mis brazos cuando tenías 2 meses. Te enseñé a montar en bicicleta, ¿recuerdas? Aprendiste en el patio de nuestra granja y mi mujer te traía limonada cuando estabas cansada. Eres casi como una hija para mí. Y si alguien te levantaba la mano, se la levantaba a mi familia. ¿Lo entiendes? Estrella asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Faustino, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó también. Tu padre me llamó hace 1 hora, dijo. Me contó lo que había pasado. Inmediatamente hice las maletas y vine. ¿Sabes por qué? Porque aquí, en nuestro pueblo, nos defendemos los unos a los otros. Si alguien hace daño a los nuestros, no nos quedamos de brazos cruzados. Tu marido cree que puede hacer lo que quiera porque tiene una tienda y dinero. Pero el dinero no le da derecho a pegar a su mujer y robarle los regalos. Y eso se lo explicaremos. Estrella miró a los 3 hombres, a su padre, a Salvador y a Faustino. Estaban hombro con hombro y en sus ojos había una determinación que ella conocía bien. Eran hombres que habían trabajado la tierra toda su vida, criado hijos, construido casas con sus manos. No estaban acostumbrados a retroceder. No sabían perdonar los agravios cometidos contra sus familias. ¿Qué vais a hacer?, preguntó en voz baja. Llegaremos al aeropuerto a las 7 de la mañana, dijo Augusto. Esperaremos en la entrada. Cuando aparezca con su amante, lo detendremos. Le quitaremos los billetes y le daremos una lección para que se lo piense 10 veces antes de volver a ponerle la mano encima a una mujer. ¿Y si se niega a entregar los billetes? No lo hará, sonrió Salvador. Créeme, muchacha, cuando se te acercan 3 hombres armados y te piden que les devuelvas algo, se lo devuelves. Pero eso es peligroso. Podrías ir a la cárcel. ¿Por hablar con un hombre? Faustino se encogió de hombros. No es que vayamos a disparar. Llevaremos las armas encima, pero no las sacaremos si no es necesario. Solo para estar seguros. Augusto volvió a poner la mano en el hombro de su hija. Estrella, sé que tienes miedo, pero confía en mí. Todo saldrá bien. No somos tontos. No nos pelearemos delante de todo el aeropuerto. Le llevaremos aparte, hablaremos con él, cogeremos los billetes y nos iremos. Ni siquiera gritará porque sabrá que es culpa suya, y entonces decidirá qué hacer con las entradas. Quizá se vaya con su madre, quizá las venda. Tú decides. Lo principal es que vuelvan a ti. Ramona se acercó a su marido y le cogió la mano. Augusto, por favor, ten cuidado. No quiero que te pase nada. No pasará nada, le besó la frente. Solo haremos que vuelva la justicia. Miró a sus amigos. Quedamos a las 6 de la mañana aquí en mi casa. Saldremos a las 6:15. El viaje durará 1 hora. Estaremos allí a las 7:20. Tendremos tiempo de prepararnos. Salvador, tú toma tu jeep. Faustino, tú llévate tu camioneta. Yo llevaré el mío. Es más seguro. Podemos ir cada uno por su lado. Los hombres asintieron. Salvador volvió a enfundar el revólver. Faustino cogió la escopeta. Estrecharon la mano de Augusto, abrazaron a Ramona, saludaron con la cabeza a Estrella y salieron de la casa. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Ramona se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Augusto se sentó a su lado
y le rodeó los hombros con el brazo. «Todo saldrá bien», repitió. «Ya me conoces. No hago ninguna tontería». «Te conozco», sollozó Ramona. «Por eso tengo miedo. No perdonarás a ese hombre por lo que le hizo a nuestra hija. Y tengo miedo de que vayas demasiado lejos». «Llegaré hasta donde haga falta», replicó Augusto. «Ni más ni menos», miró a Estrella. «Y vendrás con nosotros». ¿Yo? Ella no se lo esperaba. «Sí, tienes que estar allí. Tienes que mirarle a los ojos cuando recojamos los billetes. Tienes que ver que se ha hecho justicia». Estrella quiso objetar, decir que tenía miedo, que no quería ver a Severino, que solo quería olvidar todo aquello. Pero entonces miró a su padre, a su rostro serio y decidido, a sus manos cerradas en puños, a sus ojos llenos de rabia y amor al mismo tiempo, y se dio cuenta de que era inútil objetar. Papá no se echaría atrás, iría al aeropuerto, buscaría a Severino y le devolvería los billetes, lo quisiera ella o no. «De acuerdo, papá», susurró ella. «Iré contigo». Augusto asintió, levantándose de la mesa. «Ve a descansar. Necesitas dormir. Mañana será un día duro». Estrella entró en su antigua habitación, pequeña, con una cama estrecha junto a la ventana y un papel pintado de flores descolorido que su madre había puesto hacía 20 años. Era igual que cuando ella era niña. Una vieja cómoda, una alfombra de mimbre en el suelo y cuadros en la pared. Se tumbó en la cama, se cubrió con una manta y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. Se quedó tumbada pensando en el mañana, en cómo llegarían al aeropuerto, en cómo se encontrarían con Severino y Florinda, en lo que pasaría después. Y por primera vez en años, Estrella sintió algo parecido a la esperanza. Estrella se despertó cuando llamaron a la puerta. Aún estaba oscuro fuera de la ventana. «Hija, levántate. Es hora de irnos». La voz de su padre era tranquila, pero ella notaba la tensión. Estrella se sentó en la cama y se pasó las manos por la cara. Aún le dolía la mejilla, pero la hinchazón había bajado un poco. El ungüento que le había untado su madre la noche anterior había ayudado. Se vistió rápidamente. Vaqueros, camiseta oscura, chaqueta. Bajó a la cocina. Su padre y su madre ya estaban allí. Ramona puso un termo de café sobre la mesa y envolvió unos bocadillos en papel. «Llévatelos», dijo. «Es un viaje largo». Augusto asintió y se metió el paquete en el bolsillo de la chaqueta. Iba vestido de negro, vaqueros negros, chaqueta negra, gorra oscura. Estrella le vio comprobar la pistola detrás de la cintura, esconderla bajo la chaqueta. Ramona abrazó a su hija y no la soltó en mucho rato. «Cuídate», susurró, «y no te preocupes. Tu padre sabe lo que hace». Salieron al patio. Hacía frío, el viento doblaba las ramas de los árboles, el cielo estaba negro y sin estrellas. Los coches de Salvador y Faustino ya estaban en la puerta, ambos sentados en sus taxis, esperando. Cuando vieron a Augusto, se apearon. Salvador llevaba una vieja chaqueta militar y un revólver en la funda del cinturón. Faustino llevaba una escopeta de caza en una funda colgada del hombro. Asintieron en silencio a Augusto. Miraron a Estrella. «¿Estáis listos?», preguntó Augusto. «Listo», respondió Salvador. «Pues vámonos. Yo iré delante. Tú sígueme. Seguidme, pero no os acerquéis demasiado. Si nos para la policía, hacemos como que vamos a lo nuestro. Mantenemos nuestras armas ocultas». Estrella subió a la camioneta de su padre. Augusto arrancó el motor y se pusieron en marcha. Por el retrovisor vio los faros de 2 coches que venían detrás. La caravana de 3 coches salió del patio por una carretera comarcal y luego entró en la autopista. Condujeron en silencio. Augusto miraba la carretera y de vez en cuando echaba un vistazo por el retrovisor para ver si sus amigos le seguían. Estrella, con la frente apoyada en el frío cristal, miraba la oscuridad que se cernía sobre la ventanilla. Poco a poco, el cielo del este empezó a clarear. Aparecieron los primeros destellos del alba, una fina raya rosada sobre el horizonte. 1 hora más tarde entraron en la ciudad. Las calles estaban casi vacías, demasiado temprano para la gente corriente, pero lo bastante tarde para los que trabajaban de noche. Pocos coches, tiendas cerradas, figuras solitarias en las paradas de autobús. Augusto tomó la carretera del aeropuerto. Estrella sintió que el corazón le latía más deprisa. Se estaban acercando. Unos minutos más y llegarían. El aeropuerto apareció, un edificio bajo de hormigón con grandes ventanales de cristal,
iluminado por farolas brillantes. El aparcamiento estaba medio lleno. La gente llegaba temprano. Augusto aparcó en la esquina más alejada de la entrada, donde estaba más oscuro y había menos cámaras. Salvador y Faustino se pararon a su lado. Los hombres salieron de sus coches. Augusto sacó un termo y sirvió café en vasos de plástico para todos. Bebieron mirando la entrada de la terminal en silencio. Estrella bajó también, apoyándose en el lateral de la camioneta. El aire era fresco, con olor a combustible de avión y a tubo de escape. ¿Qué hora es?, preguntó Faustino. Augusto miró el reloj. Las 7:25. La facturación del vuelo empezaba a las 7. Normalmente la gente llega media hora o una hora antes de que termine la facturación, así que la espera no sería larga. Terminaron el café y Augusto volvió a guardar el termo en el coche. Salvador sacó cigarrillos y se los ofreció a sus amigos. Augusto los rechazó. Faustino los cogió. Fumaron tirando la ceniza a la acera, mirándose de vez en cuando. Estrella miró hacia la entrada de la terminal. La gente entraba y salía. Parejas con maletas, familias con niños, viajeros solitarios con mochilas, gente corriente que se apresura a coger sus vuelos, a iniciar sus vacaciones o a regresar a casa. Ninguno de ellos sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Pasó otra media hora. El sol se elevaba sobre el horizonte, proyectando una brillante luz matinal a su alrededor. Hacía más calor, y Estrella se desabrochó la chaqueta. «Ahí está», dijo de pronto Faustino. Estrella se giró bruscamente. Un taxi se acercaba a la entrada de la terminal. Severino bajó de él. Llevaba pantalones claros y camisa azul, gafas de sol y 2 maletas. Detrás de él, una chica, joven, muy joven, de pelo largo y negro, con un vestido corto rosa y tacones altos, bajó del taxi. Florinda. Se reía, le decía algo a Severino, colgada de su brazo. Él le sonrió, se inclinó y la besó en los labios. Estrella sintió que todo en su interior se apretaba. Era tan irreal ver a su marido con otra mujer, verle reír, lo feliz que estaba. ¿Cómo iba a irse de vacaciones con sus billetes mientras ella estaba aquí, en el aparcamiento, con un moratón en la cara? Augusto le puso la mano en el hombro. «Espera aquí», le dijo en voz baja. «No», respondió Estrella. «Dijiste que tenía que estar allí. Iré contigo». Su padre la miró y luego asintió. «De acuerdo, pero quédate atrás. No te involucres, pase lo que pase». Caminaron hacia la entrada de la terminal. 4. Augusto delante, Salvador y Faustino a sus lados, Estrella detrás. Severino y Florinda estaban en la entrada, colocando las maletas en un carrito. Estaban tan ocupados el uno con el otro que no se dieron cuenta de que la gente se acercaba. Augusto se detuvo a 3 pasos de ellos. «Severino», dijo en voz alta. Severino se volvió, vio a su suegro y se quedó inmóvil. Luego su mirada se deslizó más allá, hacia Salvador, hacia Faustino y finalmente hacia Estrella. Su rostro palideció. «Augusto, ¿qué haces aquí?» «He venido a hablar contigo». Severino intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa. «Mira, sé que estás enfadado, pero hablemos luego, ¿vale? Tenemos un vuelo dentro de una hora. Tenemos que facturar». «No vas a volar a ningún sitio», dijo Augusto con calma. Florinda, que hasta entonces había estado mirando a los hombres con curiosidad, se acercó a Severino. «Cariño, ¿quién es?» «El padre de mi mujer», respondió Severino sin apartar los ojos de Augusto. «Mira, Augusto, no sé qué te habrá contado Estrella, pero a mí no me ha contado nada». «No me ha dicho nada», le cortó Augusto. «Solo me enseñó su cara, el moratón que le dejaste, el labio roto. Eso es todo lo que necesitaba ver». Severino dio un paso atrás. Salvador y Faustino se adelantaron, cortándole el paso hacia la entrada. «Ya, fue un accidente. Ella me atacó por su cuenta. Yo solo me estaba defendiendo». «Mentira», dijo Augusto, con acero en la voz. «Golpeaste a mi hija. Le robaste los billetes que mi mujer y yo habíamos ahorrado durante 3 años. Y te fuiste de crucero con tu amante, dejando a Estrella trabajando en tu tienda, como una esclava. ¿Creíste que te saldrías con la tuya? Tengo derecho a hacer lo que quiera». La voz de Severino se hizo más fuerte, más segura. «Estas son mis entradas, mi tienda, mi vida. Y si he decidido que Estrella no vaya, es mi decisión». «Decisión equivocada», dijo Augusto.
Hizo un gesto con la cabeza a Salvador y Faustino. Los hombres se adelantaron rápidamente y agarraron a Severino por los brazos. Intentó soltarse, pero Salvador era más fuerte y Faustino le sujetó las muñecas con fuerza. ¿Qué hacéis? ¡Soltadme! ¡Florinda! ¡Llama a la policía! Florinda, que se había quedado con la boca abierta, se tambaleó hacia atrás y empezó a rebuscar en su bolso en busca de su teléfono. Pero Faustino la miró y le dijo fríamente: «Chica, yo no te lo aconsejo. Será mejor que salgas de aquí y olvides todo lo que has visto». Florinda miró a Severino, a los hombres que lo retenían, a Estrella detrás de ella. Luego se dio la vuelta y corrió hacia la parada de taxis, con los tacones repiqueteando en el pavimento. Salvador y Faustino arrastraron a Severino lejos de la entrada, hasta donde empezaban los arbustos detrás del aparcamiento. Augusto caminaba a su lado, Estrella les seguía. Llegaron a los espesos arbustos que los ocultaban de la vista y se detuvieron. Severino se retorcía, intentando soltarse. «¡Estás loco! ¡Te voy a denunciar! Llamaré a la policía». «Grita más fuerte», le aconsejó Salvador. «Quizá alguien te oiga». Pero Severino se dio cuenta de que gritar era inútil. Aquí, detrás de los arbustos, nadie le oiría. Dejó de agitarse y se quedó allí, respirando agitadamente, mirando a Augusto. «¿Qué queréis?» «Billetes», dijo Augusto con sencillez. «Y las llaves de la casa, y las llaves de la tienda. Todo lo que pertenece a Estrella». «Nada le pertenece a ella. Todo es mío». Augusto, en silencio, le dio un puñetazo en el estómago. El golpe fue duro, preciso. Severino se dobló por la mitad, jadeando. Salvador y Faustino lo sujetaron por los brazos, impidiendo que cayera. «¡Billetes!», repitió Augusto. «¡Vete al infierno!». Augusto volvió a golpear, y luego otra vez, metódico, sin prisa, sin rabia en la cara. Solo puñetazos, en el estómago, en las costillas, en el pecho. Severino resolló, intentó acercarse, pero Salvador y Faustino le sujetaron con fuerza. Estrella se quedó mirando. Sabía que debería sentir algo: lástima, horror, remordimiento. Pero en su interior solo había vacío. El hombre al que golpeaban era un extraño. Había dejado de ser su marido en el momento en que la abofeteó. Augusto se detuvo, respirando con dificultad. Severino colgaba de los brazos de Salvador y Faustino, con el rostro pálido y los labios ensangrentados. «Por última vez», dijo Augusto, «¿dónde están los billetes?» «Ve en el bolsillo de su chaqueta», murmuró Severino. Augusto buscó en sus bolsillos. Sacó un sobre, el mismo sobre blanco con el logotipo de la compañía de cruceros. Lo abrió y comprobó el contenido. 2 billetes, el pasaporte de Estrella. Todo estaba en su sitio. «Las llaves», dijo Augusto. Severino asintió en silencio mirándose el bolsillo del pantalón. Augusto sacó un manojo de llaves. «Casa, tienda, coche». «¿Dónde guardas los papeles de la casa?» «En la caja fuerte, en la tienda, detrás del cuadro, en el estudio». Severino resolló. «¿El código de la caja fuerte?» 3705. Augusto asintió. Miró a Salvador y a Faustino. «Ya está. Hemos terminado». Soltaron a Severino. Cayó de rodillas, sujetándose el estómago, tosiendo. Augusto se inclinó hacia él. «Escúchame bien», dijo en voz baja pero clara. «Mi hija no volverá contigo, vivirá conmigo. Si intentas encontrarla, si intentas ponerte en contacto con ella, si dices una palabra contra ella, volveré. Y la próxima vez no seré tan amable. ¿Entendido?» Severino asintió sin levantar la cabeza. «He dicho que si lo entiendes». «Sí, lo he entendido». «Bien, acuéstate aquí y piensa en tu vida. Tal vez te des cuenta de algo». Augusto se dio la vuelta y caminó hacia la salida de los arbustos. Salvador y Faustino le siguieron. Estrella se detuvo un segundo, mirando a Severino, tendido en el suelo entre las hojas caídas y los escombros. Él ni siquiera levantó la vista hacia ella. Se dio la vuelta y siguió a su padre. Volvieron a los coches. Augusto entregó a Estrella un sobre con los billetes y un manojo de llaves. «Toma, esto es tuyo». Estrella cogió el sobre, mirándolo, sin creer que volvía a tenerlo. «Gracias, papá. No hay nada que agradecer». Le pasó el brazo por los hombros. «Ahora vamos a tu casa. Allí recogerás tus cosas y cualquier otra cosa de valor. Luego iremos a la tienda.
Abriremos la caja fuerte, cogeremos tu dinero y tus documentos. Después iremos a la granja y no volverás nunca más a este pueblo. ¿De acuerdo? Estrella asintió. Bien, Salvador y Faustino estrecharon la mano de Augusto. Nos vamos a casa, dijo Salvador. Si necesitas algo, llámame. Gracias, dijo Augusto. Por todo. Subieron a sus coches y se marcharon. Augusto y Estrella se quedaron solos. Vamos, dijo el padre. Subieron a la camioneta y regresaron al pueblo. Estrella miraba por la ventanilla con el sobre de los billetes en el regazo. Las calles iban cobrando vida poco a poco. Las tiendas abrían, la gente se apresuraba a trabajar, los niños iban a la escuela. Una mañana cualquiera de un día cualquiera. Media hora más tarde pararon delante de la casa. Estrella entró. Todo estaba como lo había dejado anteanoche. Platos sin lavar sobre la mesa, cosas desparramadas. Subió al dormitorio, sacó una bolsa grande del armario y empezó a doblar la ropa. Solo lo imprescindible: vaqueros, camisetas, jerseys, ropa interior. Cogió algunas fotos de la pared, fotos de bebé, fotos de sus padres, viejas fotos de sus años escolares. No quería coger nada más. Todo lo demás aquí era extranjero. Bajó las escaleras, entró en el dormitorio de Severino, abrió el armario. En el estante superior, detrás de un montón de sábanas, había escondido su alijo. Estrella sacó una caja y la abrió. Dentro había billetes de varios miles de pesos. Lo cogió todo y se metió el dinero en el bolsillo. ¿Estáis listos?, preguntó Augusto desde el pasillo. Solo un minuto más. Fue a la cocina, abrió un armario y sacó una caja de galletas con sus ahorros. No le quedaba mucho, lo que no había cogido para el billete de autobús. También se metió ese dinero en el bolsillo. Ya estaba lista. Subieron al coche y se dirigieron a la tienda. Estrella abrió la puerta con las llaves y entró. Entró en el despacho de Severino, una pequeña habitación detrás del almacén. En la pared colgaba un cuadro, un paisaje con montañas, nada especial. Estrella descolgó el cuadro. Detrás había una caja fuerte empotrada. Marcó el código: 3705. La caja fuerte se abrió. Dentro había documentos en carpetas, fajos de billetes, un joyero. Estrella lo sacó todo. Aquí estaba el certificado de propiedad de la casa, a nombre de Severino. Aquí estaban los documentos de la tienda, contratos con proveedores, extractos bancarios y su pasaporte, el que Severino le había quitado hacía 2 años, diciendo que sería más seguro. Cogió el pasaporte, las escrituras de la casa, el dinero, abrió el joyero y dentro estaban sus propios pendientes, los que su madre le había regalado para su boda. Severino se los había llevado hacía 1 año, diciendo que los vendería si ella necesitaba dinero para renovar la tienda. Estrella cogió la caja, cerró la caja fuerte, salió de la oficina. Se dirigió a la caja registradora y abrió el cajón. Había unos 2,000 pesos, la recaudación de ayer, que Severino no había tenido tiempo de cobrar. Lo cogió todo. Augusto se quedó en la entrada, vigilando la calle. ¿Viene alguien? No, todo está tranquilo. ¿Han terminado? Sí. Salieron de la tienda. Estrella cerró la puerta, tiró las llaves en la papelera junto a la entrada. Ya no las necesitaría. Subieron a la camioneta y salieron de la ciudad. Estrella miraba por la ventanilla las calles que pasaban, las casas, las tiendas, la gente. Al cabo de unos minutos, la ciudad quedó atrás y comenzó la autopista. Augusto conducía en silencio. Luego dijo: «Vas a vivir con nosotros. Siempre hay trabajo en la granja y tu madre y yo seremos felices. Eres nuestra hija. Siempre podrás volver a casa». Estrella asintió sin apartar los ojos de la ventana. «Gracias, papá. Y con los billetes, ya se nos ocurrirá algo. Quizá las vendamos. Quizá puedas ir con tu madre. Siempre ha querido ver el mar. O puedes ir con Benjamina si quieres. Son tus entradas, tú decides». «Me lo pensaré», susurró Estrella. Iban por la autopista y los campos eran verdes, interminables, inundados por la luz del sol. A lo lejos, las vacas pastaban, los agricultores trabajaban en los tractores, los niños jugaban junto a la carretera. Una vida normal y tranquila. Estrella respiró hondo. Por primera vez en años, sintió que podía respirar libremente. La pesadez que le había oprimido el pecho durante estos 8 años había desaparecido. El miedo que vivía en su interior se disolvió constantemente.
Era libre. Saca el sobre del bolsillo, lo abre y saca un billete. Leyó su nombre, impreso en letras grandes. Estrella Camaño. No Estrella Ordóñez. Camaño era su apellido de soltera, el que figuraba en su pasaporte. Sonríe. Tal vez fuera de verdad a este crucero. Quizá con su madre, quizá con Benamina, o quizá sola. Ver el mar, tomar el sol, pasear por las islas, empezar una nueva vida. La camioneta salió de la autopista por una carretera rural. Una granja con tejado rojo, un jardín, un granero. Su madre estaba en el porche, limpiándose las manos en el delantal, y saludó al ver el coche. Estrella le devolvió el saludo. Volvieron a casa.